es martes 6 de junio, bienvenidas, bienvenidos a Noticias 7. Como siempre haremos un repaso por los hechos más importantes del acontecer nacional e internacional. Comenzamos contándole que este lunes se presentó la primera entrega del noticiero gubernamental titulado El Gobierno Informa. Ahí se dio a conocer un resumen de las actividades presidenciales y vicepresidenciales, así como el avance en la conformación del Frente contra la Corrupción. Con eso iniciamos. En este primer informe se recordó la posesión del presidente Lenín Moreno realizada el pasado miércoles 24 de mayo. Todos, absolutamente todos, formaremos parte de un ineludible diálogo nacional, profundamente enriquecedor. Ha concluido una etapa y empieza otra, que acaso sea más difícil, porque no solo debemos afianzar los logros, sino mejorarlos. Posteriormente, el discurso del primer mandatario en el marco de la posesión popular de su nuevo gabinete ministerial. Hoy asumen el deber de trabajar para el pueblo ecuatoriano y nunca defraudarlo. La ceremonia de entrega del bastón de mando al presidente Moreno con la participación especial de su par boliviano Evo Morales. Cambio se siente desde Ecuador, se siente cambios de países conducidos con presidentes que están con su pueblo. Felicitarles por esta gran concentración, esta gran proclamación del movimiento indígena y un apoyo al hermano Lenín Moreno. Dentro de las actividades se destacó el primer conversatorio con medios de comunicación en el cual se impulsó la lucha contra la corrupción. Hacer una cirugía mayor a la corrupción, pero adicionalmente vamos a pedir la colaboración, por supuesto, con independencia de cada una de las funciones de transparencia. El almuerzo con niños y niñas de 4 fundaciones a propósito del Día Internacional de la Niñez. Todos los seres humanos son hermanos. Todos los niños son hermanos entre sí. Desde la ciudad de Babahoyo se informó sobre los alcances del primer gabinete ministerial, donde se marcó el trabajo para los primeros 100 días de gobierno. Dentro del espacio destinado al vicepresidente Jorge Glass, se presentó la entrega de créditos para emprendimientos de Banecuador. Esto nos demuestra que esta política de fomentar prosperidad mediante producción y empleo es una política transversal para todos los emprendedores o los que decidan emprender. Finalmente, este noticiero se refirió a la conformación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Creo que la comisión se ha establecido muy bien, tenemos diferentes posturas, diferentes maneras de pensar. De esta manera, el gobierno nacional, con un nuevo formato, comenzó a rendir cuentas a sus mandantes. César García, Ecuador TV. El gobierno del presidente Lenín Moreno comienza con la difusión de un noticiero semanal en reemplazo a los enlaces ciudadanos. Catedráticos en comunicación analizan las características de este formato para rendir cuentas a la ciudadanía. El Gobierno Informa es el nombre de este espacio que se difundirá todos los días lunes a las 20 horas y que tendrá una duración de 15 minutos. El catedrático de comunicación de la Universidad Central, Dax Toscano, considera fundamental que la ciudadanía no pierda este vínculo con la política de comunicación de su gobierno. Es derecho de la ciudadanía el que a través de diversos espacios esa ciudadanía esté informada, pero además que tenga los elementos necesarios para reflexionar, para poder analizar las realidades en las que vive. Hernán Reyes de la Universidad Andina analiza que al ser un formato distinto a los enlaces ciudadanos que realizaba el expresidente Rafael Correa, se requerirá de una corresponsabilidad de los medios de comunicación. Hay que estar alertas a ver cuál es la actitud y la respuesta que los medios de comunicación tienen. Se detienen en aspectos casi vinculados con el sensacionalismo y más bien ir a los temas de fondo y poder ser canales de transmisión precisamente de ese bagaje y de esos saberes que la ciudadanía necesita tener para poder tomar decisiones adecuadas. Aquí también se advierte que no solo debería convertirse en una rendición de cuentas, sino en un espacio por el derecho que tiene el gobierno y los ciudadanos para contrarrestar una posible manipulación de los hechos coyunturales por parte de medios y periodistas. Que permitan a esa ciudadanía no caer en procesos de manipulación y de engaño. Entonces, en esos 16 minutos, cualesquiera que sea el formato, dividiríamos en informar sobre la gestión de gobierno, pero también en rebatir sobre las mentiras que existan. Y de no ser suficiente, complementar este espacio con otros productos que permitan al gobierno tener una presencia que sirva como directriz en los grandes temas del debate nacional.
Creo que tendrá que hacerlo, si es que tiene necesidad un momento determinado de dejar muy claras las posiciones políticas de determinados actores mediáticos o periodistas y de recolocar, diría yo, el debate y la agenda informativa sobre los temas que son de real importancia para el país, los temas de real interés público. Yo creo que es importante hacerlo. Según un comunicado oficial, el gobierno informa jerarquizará los temas y además de contener las actividades del primer y segundo mandatario de esta semana, informará al respecto de la puesta en marcha del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en su primera edición. César García, Ecuador TV. En conversatorio con los medios de comunicación, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que el propósito del gobierno es el fortalecimiento del sistema de dolarización. El secretario de Estado partió de un análisis de la situación económica del país. Estamos ya en una segunda etapa. Se entiende que durante los 10 años anteriores se construyeron las capacidades productivas con toda esta grandísima inversión en infraestructura productiva. Y tenemos los proyectos hidroeléctricos, las carreteras. De ahí que la decisión del gobierno es fortalecer el sistema de dolarización vigente desde 1999. Y precisamente por cuanto nuestro sistema monetario depende de ingresos que vienen del exterior, nosotros tenemos que entender que la sostenibilidad de la dolarización está íntimamente ligada con ese sector externo y fundamentalmente con las exportaciones. Sobre la implementación del dinero electrónico, de la Torre aclaró que ese programa seguirá su marcha, aunque podría estar sujeto a modificaciones para hacer más flexible el uso desde el sector privado. Porque no se ha descartado la posibilidad de que también pueda manejarse desde el sector privado con las seguridades del caso, precisamente para que nunca pueda ser utilizado como un mecanismo que genere otra moneda. Existe una recuperación en la economía que se traduce en la mejora de la recaudación tributaria y los niveles de depósitos. Sin embargo, es momento, mencionó, de que esos recursos vayan al sector privado a manera de créditos productivos. Nosotros vamos a apuntar hacia mayor productividad y por tanto competitividad de la economía. Se refirió también a la emisión de 2.000 millones de dólares en bonos soberanos a finales del mes pasado. Una operación de estas características no se improvisa, no se puede hacer en un par de días. Es una operación que viene desarrollándose a partir de una planificación previa, minuciosa, detallada. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Paul Granda, ministro de Transporte, y Jorge Badet, presidente del directorio coordinador de empresas públicas, se reunieron con autoridades locales y representantes de las cámaras de la producción de Cuenca para buscar soluciones de conectividad aérea entre la capital Azuaya y Guayaquil. Todos los ecuatorianos. Fue una reunión liderada por el ministro de Transporte y el presidente del directorio coordinador de empresas públicas. Aquí las autoridades locales y las cámaras de la producción de Cuenca afirmaron que es positivo que el gobierno nacional busque a través del diálogo soluciones a la conectividad aérea entre Guayaquil y Cuenca. Se va a fortalecer el mismo y ojalá podamos ya contar con la asesoría y comenzar a tener un poco de respuestas a esta situación que vive el aeropuerto. Porque aquí lo que prima y lo que sobre todo se debe priorizar es las necesidades y las acciones en pro de la ciudad, más allá de cualquier identidad política. Realmente el austroecuatoriano tiene muchas necesidades de conectividad, tanto en lo que es transporte aéreo como transporte terrestre. Es que la empresa pública TAME, el pasado 12 de abril, notificó la suspensión por un mes de los vuelos entre Cuenca y Guayaquil. Esto generó malestar de los gremios de la producción, malestar que se ahondó con la reciente decisión de TAME de alargar la suspensión por un año, pero que ahora no surtirá efecto según las autoridades del Ejecutivo. Recuperar la frecuencia de Cuenca-Guayaquil, que ya es una disposición que se ha dado desde el Ministerio, desde el propio Presidente de la República, a través de nuestra empresa TAME, una empresa pública. La intención es que a finales de junio se retomen los vuelos. Así lo asegura Jorge Huártez. Esto es tramitología con la Dirección de Aviación Civil por un lado y por el otro lado esperando que se cumpla en los tiempos la entrega del avión que estaba en reparación y que nos ayudará a cumplir esta ruta. Y será una comisión intersectorial la que analice la situación y defina directrices no solo en la conectividad aérea, sino también en la situación vial de la SUAI. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. En otro tema, el CEACES presentó el informe final del proceso de evaluación y acreditación de las últimas 4 universidades que se mantenían en categoría D.
Tras la evaluación aplicada en 2013, la Universidad Agraria del Ecuador, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí iniciaron procesos de mejoras para garantizar los niveles de calidad en su oferta académica. Para esto, desarrollaron y ejecutaron planes de fortalecimiento. En la evaluación realizada entre enero y junio de este año, el CEACES midió el grado de cumplimiento de los estándares de calidad definidos en el modelo de evaluación vigente. Una vez cumplido el debido proceso, los resultados de esta evaluación determinaron que la Universidad Católica de Cuenca asciende a la categoría B y las tres restantes, la Universidad Agraria del Ecuador, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas y Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ascendieron a la categoría C. De esta manera, el CEACES completó la acreditación de todas las universidades y escuelas politécnicas del país. La siguiente evaluación institucional será en el 2018, con la aplicación de un nuevo modelo que está en desarrollo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El ministro de Educación, Fander Falconi, aseguró que continúa la construcción de más unidades educativas del Milenio. La tarde de ayer realizó un recorrido donde constató los avances de la obra en la unidad educativa Sayausí en la ciudad de Cuenca, institución que acogerá a 2.280 estudiantes desde el nivel inicial hasta tercero de bachillerato. La edificación tiene una inversión de $5.331.000 y reemplazará a 4 centros educativos de la zona. Durante la visita, el funcionario se reunió con docentes, padres de familia y alumnos para explicar los logros en esta rama. Esta es la unidad educativa Sayausí. En este momento tiene un 92% de ejecución. Se prevé que para el 30 de julio está finalizado completamente. Un mes va a tardar el equipamiento aproximadamente, de acuerdo a lo que nos han informado. Y empezaría con el nuevo ciclo electivo ya de la sierra en el mes de septiembre. Nosotros hemos dicho con mucha claridad que no vamos a detener ningún tipo de obra que está construyéndose, al contrario, vamos a revisar que se cumplan diligentemente los cronogramas que ya fueron establecidos, que tengamos una adecuada gestión, presupuestación de las mismas, que tengamos un control por parte de los distritos y de las zonas de planificación que están ya levantadas en el ministerio. La idea es concluir con las 80 escuelas de Milenio que están programadas. Y si hay necesidad de que el país emprenda en otras escuelas del Milenio por algún tipo de necesidad, evidentemente las vamos a estudiar, analizar y consolidar. Mediante decreto ejecutivo número 21, el gobierno creó la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La herramienta clave de este plan es el Frente por la Transparencia, que lo conforman 10 personas. Su primera reunión formal de trabajo será el próximo lunes. Para el gobierno, la lucha contra la corrupción no debe quedar solamente como un anuncio retórico. Y para que esa idea pase del anuncio, del concepto a algo real, se recurrió a la vía de las herramientas que como Poder Ejecutivo se tiene a la mano. El decreto ejecutivo número 21, firmado por el presidente Moreno este lunes, crea la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Esa estrategia tiene como brazo operativo al Frente por la Transparencia, que lo integran 10 miembros, quienes deberán, entre otras cosas, proponer estrategias para mejorar la transparencia en la gestión del servicio público y privado, hacer una revisión del estado de la política pública en materia anticorrupción, promover reformas, de ser el caso, y motivar procesos educativos cimentados en valores. Con este frente queremos instaurar un ente legítimo y necesario en el que el gobierno y la sociedad civil unan sus fuerzas para construir un país más honesto, más transparente, más eficiente, más eficaz, más tolerante, más respetuoso. Cero tolerancia a la corrupción. El trabajo del Frente por la Transparencia recibirá el aval de Naciones Unidas. El Ecuador es un país parte de la Convención contra la Corrupción desde el año 2005 y esta convención contempla mecanismos de cooperación con los países que así lo soliciten. Cuando se establezcan los acuerdos con las Naciones Unidas, seguimiento de estos acuerdos también podrá participar los miembros que conforman el Frente. Los miembros del Frente por la Transparencia se reunirán el próximo lunes para trabajar sobre los ejes propuestos por el presidente Moreno, señalados en el decreto 21. Javier Ceballos, Ecuador TV.
De 13 personalidades invitadas por el jefe de Estado Lenín Moreno, 10 aceptaron el reto de formar parte del Frente por la Transparencia y la lucha contra la corrupción. Sus integrantes recalcaron que su trabajo se enmarcará en respetar la institucionalidad existente respecto a la tarea, que es de competencia de los organismos de control como Fiscalía y Contraloría. Este fue el primer encuentro entre todos quienes dijeron que sí. Con el presidente Lenín Moreno definieron la ruta de trabajo y el esquema bajo el cual el Frente por la Transparencia trabajará de aquí en adelante. Obviamente nosotros no somos los que juzgamos, nosotros lo que vamos es a revisar la información y obviamente las pruebas. Todo tiene que ser en base a pruebas. Sobre los ejes propuestos por el Ejecutivo y que constan en el Decreto 21, se considera que la lucha contra la corrupción debe ser sistemática. Eso quiere decir que todos los estamentos debemos de estar vigilantes al máximo posible de que la administración y el manejo de los fondos públicos haya sido hecho y se haga en el futuro con la mayor transparencia posible. Metodología que no solo se centra en el ámbito de lo jurídico y legal. Hay un abanico de posibilidades para que desde diferentes campos se pueda concienciar a la colectividad de que ser corrupto no es sinónimo de viveza. A nivel de valores, a nivel del sistema educativo nacional. Eso me parece que permite mirar, digamos, a la Comisión de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de una manera distinta. Para el jurista Javier Zabalaegas, lo importante es que este frente respetará la institucionalidad existente. Es decir, esta instancia no tiene por qué asumir competencias de investigación y sanción que las tiene Fiscalía y Contraloría. Nos ha garantizado absoluta independencia en nuestras funciones. Y esto es básico porque sin esa independencia, la seriedad, la integridad y el nombre de quienes estamos en este frente se vería en grave riesgo. Carlos Rabascal cree que lo fundamental es tener eficacia en las acciones que emprenda. Su fuerte será el de mantener una comunicación fluida con la ciudadanía. Para él, el contar con aval y respaldo técnico de la Organización de las Naciones Unidas es sello de garantía y seriedad. Pero nosotros lo que vamos a hacer es articular y fortalecer las distintas acciones que de pronto han sido aisladas e invisibilizadas por falta de acción o por falta de comunicación. Esto es algo que se está instalando en el Ecuador y sobre lo que todos queremos ayudar, ¿no? Las resoluciones y políticas que defina el Frente por la Transparencia serán incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que lo maneja la Secretaría Nacional de Planificación Semplades. Javier Ceballos, Ecuador TV. El llamamiento a juicio político al contralor Carlos Polid, investigado por la Fiscalía en el caso Odebrecht, así como la expulsión de dicha compañía, fueron algunas de las resoluciones presentadas por Alianza País y sus aliados al interior de la Asamblea Nacional. A primera hora de este lunes se conocieron los acuerdos de las bancadas legislativas de Alianza País y sus aliados. Ellos se habían reunido un día antes de forma reservada para tomar acciones dentro del proceso de investigación iniciado por la Fiscalía en el denominado caso Odebrecht. Una de estas decisiones, por ejemplo, es la de iniciar un juicio político al contralor Carlos Polid. El control político determina que nosotros estamos en esa facultad y en esa competencia de poder convocar y llamar a un juicio político a un funcionario público sujeto a ese control. Así que esa es la medida que vamos a tomar y obviamente sobre esa base determinar también en esa investigación cualquier hecho específico que puede involucrar incluso a otros funcionarios. También se plantea la conformación de una comisión multipartidista integrada por los vocales del Consejo de Administración Legislativa y la presidenta de la Mesa de Fiscalización. Para que viaje inmediatamente a Brasil y Estados Unidos con la finalidad de recabar información de manera directa sobre el caso ante las autoridades competentes de esos países. El presidente del Poder Legislativo, José Serrano, además anunció la necesidad de que el fiscal acuda periódicamente a la Asamblea para informar los avances del proceso investigativo sobre Odebrecht, compañía a la que se pide su expulsión inmediata. No claudicaremos en el combate a la corrupción. Tampoco claudicaremos en la lucha contra la impunidad. Finalmente, el bloque legislativo propone reformas para prevenir actos de corrupción, entre las que se destaca el de la muerte civil, figura que significa que quienes estén involucrados en este tipo de hechos pierdan sus derechos de ejercer cargos públicos y de elección popular. Alex Llanos, Ecuador TV. Por su parte, los asambleístas de oposición plantean comparecencias adicionales. Por ejemplo, se pide la asistencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, así como de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.
Aunque el llamamiento a juicio político al contralor Pollitt es el mismo que está solicitando Alianza País, desde Creo Suma aseguran que ellos ya iniciaron un proceso paralelo. En rueda de prensa la oposición hizo pública otras resoluciones en las que además del control al juez de cuentas se plantean comparecencias. Del vicepresidente Jorge Glass, responsable y coordinador político de los sectores estratégicos. Yo he visto, mire, él personalmente ha manifestado su disposición de comparecer a cualquier instancia. El asambleísta independiente Eliseo Azuero añade otro llamamiento, el cual está dirigido a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, a quienes se los quiere indagar por la reelección de Pollitt como contralor tras el concurso de selección llevado a cabo hace pocos meses. Este consejo que no hizo su rol, hoy en día esté callada totalmente. Desde Alianza País no se descarta ninguno de esos pedidos. Sin embargo, consideran que para ello será necesario sustentar con pruebas que justifiquen una convocatoria por parte del legislativo. Tendrá que venir a comparecer si es que eso es necesario y puede aportar con la información. Y que eso solo se logrará con la investigación que se viene desarrollando por la Fiscalía, cuyo titular Carlos Vaca Mancheno se encuentra nuevamente en Brasil. Y que recabará toda esta información que indudablemente la Asamblea Nacional también tiene que recibirla para tomar las acciones políticas que corresponden. Son las reacciones al interior de la Asamblea quienes esperan en la sesión de este martes de establecer los mecanismos de todo lo que se plantea desde los diferentes bloques. Alex Llanos, Ecuador TV. Representantes de diversos grupos sociales están a favor de la lucha contra la corrupción que ejecuta el gobierno nacional, también a las medidas aplicadas en los últimos días relacionadas al caso Odebrecht. Militantes del movimiento Alfaro Vive Carajo respaldan la decisión del movimiento Alianza País de hacer públicas las acciones en contra de la corrupción, de llamar a juicio político al Contralor General del Estado, Carlos Pollitt. Nosotros en eso apoyamos totalmente la lucha contra la corrupción, independientemente del sello político que tenga. Eso lo demanda el país. Lenín Moreno lo ofreció y lo está cumpliendo. Es necesario construir este nuevo país. Han quedado bases, hay estructurada la base, la estructura, pero si no hay una limpieza que tenga que ver con lo ético, con lo moral y con lo económico, eso no va a ocurrir. Por su lado, María Alejandra Vicuña, actual ministra de Vivienda y ex asambleísta, destaca que la lucha contra la corrupción es una tarea que se ha mantenido de manera permanente durante el proceso de la Revolución Ciudadana, que se continuará en la misma línea en este nuevo gobierno y aún con más fuerza. No vamos a solapar a nadie, por supuesto que sí, caiga quien caiga, esa ha sido la línea de nuestros máximos dirigentes en consecuencia con la demanda y exigencia de las bases y de la militancia de Alianza País y de todas las organizaciones que respaldan este proceso político, con absoluta responsabilidad, no con show mediático, no como catapulta o palestra política. A esto se suma el apoyo de la academia. Clever Loor, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, destaca la importancia de los medios de comunicación en temas tan sensibles como este a la hora de dar a conocer cualquier tipo de información. Los medios de comunicación no pueden involucrarse ni dar opinión ni adelantar criterios con el caso, en este caso con respecto a la corrupción o el caso de Odebrecht. Deben esperar que las instancias que han sido creadas para ese análisis, para esa investigación, actúen. A través de un comunicado, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador también respaldan el accionar del gobierno nacional en torno a las medidas adoptadas, procesando de manera inmediata reformas para prevenir actos deshonestos, incluso establecer muerte civil para funcionarios públicos involucrados en los mismos. El comunicado dice lo siguiente: aplaudimos y apoyamos la valentía y la disposición del presidente Lenín Moreno Garcés en que se investigue totalmente y se sancione a los responsables de actos de corrupción. Caiga quien caiga, tendrá que responder ante las autoridades y el pueblo ecuatoriano. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y la noche de ayer, el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, viajó a Brasil, acompañado de un equipo técnico con el propósito de continuar con las investigaciones en el caso Odebrecht. El aviso de su traslado se confirmó en la cuenta de Twitter de la Fiscalía. Mientras que esta mañana diario El Telégrafo publica el punto de vista del expresidente Rafael Correa respecto al trabajo e investigaciones sobre el caso Odebrecht realizados durante su gestión. El exmandatario incluso da a conocer algunos detalles en esta publicación.
Y le contamos también que la noche de este lunes, la canciller María Fernanda Espinosa viajó a Nueva York, Estados Unidos, para cumplir con varios propósitos. Entre sus actividades están una reunión representando al G77 más China y encuentros para conocer la situación de la comunidad inmigrante. A ello se suma una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para proponer mecanismos a nivel global que faciliten la lucha contra la corrupción. Fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países para combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque dolorosamente hay que reconocerlo. El flagelo de la corrupción es supranacional. Lo hemos visto con el caso de Brecht, que no es un tema que toca al Ecuador, sino toca a muchísimos países. El segundo aspecto que le vamos a proponer a la ONU es que entre los estados que somos parte de la convención, los 181 estados, elaboremos una batería de indicadores para tener sistemas de medición, de intercambio y comparación que sean similares para ser aplicados a los 181 países miembros de la Convención. Y finalmente proponerle a las Naciones Unidas un intercambio de experiencias, de buenas prácticas de distintos países para combatir la corrupción. A continuación, lo más importante del acontecer internacional. El gobierno de Bolivia denuncia ante la ONU el bloqueo impuesto por Chile. Además, la toma de rehenes en un edificio de Australia deja un muerto y 3 heridos. Aquí un resumen de noticias internacionales. El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Alzami, entregó al Consejo Nacional Electoral las propuestas de bases comisionales para la Asamblea Nacional Constituyente. Esto mientras la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que propondrá el 30 de julio para que se lleven a cabo las elecciones. Esto según el proyecto de cronograma que será sometido a votación por el Poder Electoral. El gobierno de Bolivia denunció ante la Organización de Naciones Unidas el bloqueo por parte de Chile y que le deja hasta el momento un perjuicio al comercio internacional y pérdidas económicas por 206 millones de dólares. El presidente Evo Morales en su visita a Nueva York también participó en la conferencia sobre océanos. La explosión de un tanque de gas licuado en una planta química en la provincia de Shandong, en el este de China, deja 8 personas muertas y 9 resultaron heridas. Cerca de 900 bomberos en 170 vehículos acudieron al lugar para apagar las llamas y evacuar a los trabajadores de la planta. Una fuerte explosión, disparos y toma de rehenes se registró en un edificio de apartamentos en Australia. Según fuentes policiales, el atacante murió abatido y 3 uniformados resultaron heridos. Los residentes de los inmuebles aledaños fueron evacuados y las calles cercanas fueron cerradas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 6 de la mañana, 58 minutos, 1 hora menos en territorio insular. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar, nuestro compañero Carlos Rabascal construye, como cada mañana, pensamiento crítico. Quédese con nosotros. ¿Ha heredado usted un bien o va a comprarlo? Bueno, Vanessa, una vez que eso sucede se despiertan muchísimas inquietudes. Es importante, Arturo, poner esos bienes a nuestro nombre. Son procesos largos y muchas veces engorrosos, pero hay que hacerlos. Por supuesto que sí, es el tema que trataremos aquí, al mediodía. No se lo pierda, a las 12 en punto, por Ecuador TV. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Hola, mi vida, ¿estás bien? La ópera prima de Pablo Arturo Suárez. ¡Qué increíble casa! ¿Por qué no me trajeron antes?
El Benjamín se quedó a dormir donde el Carlitos. ¿Necesitas algo? ¿Sabes que está aquí con nosotros en la playa? ¿No es como ridículo tener una moto ahí guardada? ¿Por qué no la venden? Porque a tu abuelo le cuesta desprenderse de las cosas. Tu mamá grababa todo. Ponía reggae en la grabadora y quedaba todo registrado. Desde que era guagua hasta que cumplió 18 y dejamos de venir. ¿Pero por qué dejaron de venir? El problema no son los secretos, es no hablar de ellos. Primer Plano, solo cine ecuatoriano nos trae. Tan distintos. Domingo 22 horas. Hoy, Itoko tiene su primer día de trabajo. Hola a todos, he vuelto. Itoko Ohara a su servicio. Yo dejé la escuela para poder venir a trabajar aquí. Espero que podamos ser amigos. Natsu Yoshida hace su confesión. Natsu, ¿estás enamorada de Taiso? No creo que Taiso sepa quién eres. Clavel, hoy, 19:30. Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y esto es Ecuador TV, estamos en día martes 6 de junio. Y tendremos el día de hoy en los estudios de Guayaquil a Fidel Márquez. Vamos a hacer un análisis económico a propósito del conversatorio que brindó ayer el ministro de Economía, Carlos de la Torre. Y también en el segundo bloque tendremos a David Chávez, analista político, con quien vamos a conversar sobre este bullado caso de Odebrecht. Y por cierto, ahora de noche los espero, vamos a estar en vivo y en directo. Los espero a Pulso Político. Tendremos a María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, y a Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, con quien vamos a conversar sobre cómo articular una eficaz y eficiente lucha contra la corrupción y la posición, por cierto, de la Asamblea Nacional Legislativa en relación a estos casos relativos a Odebrecht. Le damos la bienvenida a Fidel Márquez, analista económico, quien ya se encuentra en los estudios de Guayaquil y rector de la Universidad Ecotec. Por cierto, Fidel Márquez, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, ayer el ministro de Economía indicó algo que ya lo había dicho anteriormente, dice, el motor de la economía va a ser el sector privado, el sector productivo, y por otro lado dice, tenemos claros cuáles son las debilidades de la economía ecuatoriana en relación al sector externo de la economía. Por cierto, ¿cuál es el balance entonces que haces tú, Fidel Márquez, sobre estos puntos que establece el ministro de Economía? Buenos días, Carlos. Sí, en primer lugar, yo creo que hay que decir la posición que tomó el ministro de Economía, una posición donde está planteando que hay que hacer un giro en cuanto al modelo que se venía llevando hasta entonces, donde el Estado era el inversionista y empleador de última instancia, donde se priorizaba de una u otra manera la sustitución de importaciones de manera selectiva, pero que primaba por encima de las promoción de las exportaciones, y ya el ministro nos está planteando en esta intervención, por un lado, que es necesario que el sector privado de la economía, sobre todo en la parte productiva, sea el motor impulsor de la misma, sea el que genere los empleos que se requieren en el país y además sea el dinamizador de la economía nacional, y que ya pasó el momento de la creación de grandes obras de infraestructura y que por tanto tenemos que ir ahora a aprovechar todo lo que se sembró anteriormente y el modelo, por tanto, apuntalar hacia el sector productivo en su inversión privada, tanto nacional como extranjera, que lleve además a la promoción de exportaciones para que entre dinero fresco y apuntalar la dolarización. En grandes rasgos, eso es lo que podemos ver de lo enunciado ayer. Ay, pero vamos por partes, porque una cosa es enunciarlo y otra cosa es implementarlo. Es decir, claro. A ver, la construcción de la competitividad sistémica en el gobierno anterior
anterior durante los 10 años en el gobierno de Rafael Correa deja la pauta y los pilares fundamentales para la producción. Eso es así, no se lo puede negar por más que se pueda criticar determinados puntos, pero esa competitividad sistémica ya está. A lo mejor hay que fortalecerla, mantenerla y crear y planificar el crecimiento, sobre todo en temas de energía eléctrica, de acuerdo al crecimiento de la población. Pero bueno, vamos a lo siguiente. La implementación de que se involucre el sector privado no es de la noche a la mañana. Para eso se requiere inversión, para eso se requiere acuerdos y para eso se requiere, más allá de la inversión, un plan y cronograma de inversión para reformar la economía de forma estructural, para decir, a ver, el sector industrial tiene que crecer del 12 al 15% del PIB, el agroindustrial igual. Es decir, a eso deberíamos apuntar. ¿El tema está claro para ti en ese sentido? Sí, Carlos, para mí está clarísimo y además voy un poco más allá de lo que tú planteas. Voy en el hecho de qué medidas tomar para que eso realmente ocurra, que es lo que queremos que ocurra. Por ejemplo, digamos, en el sector X de la industria, aquellos que me inviertan en lo que resta de año van a estar exentos, se me ocurre, hay que entrarlo a analizar y ver todas las condiciones que existen, de el anticipo del impuesto a la renta por este periodo de tiempo hasta que arranque el proceso de la inversión. O aquellos primeros que me inviertan van a estar exonerados de esta situación o van a tener, por ejemplo, otra medida que se me ocurre, bajar la salida de divisa del 5 al 2.5% como estímulo para atraer inversión extranjera directa o para repatriar capitales ecuatorianos que están en el exterior por esta vía. Es decir, que ya tenemos que ir no solo a este enunciado, a esta idea, que es el camino correcto, a qué medidas debemos tomar nosotros para por esta vía lograr realmente que se dé el estímulo y marcarle la cancha a la inversión privada. Bueno, ya la ministra de Industria, Eva García Fabre, ha indicado que se va a revisar el tema del anticipo del impuesto a la renta y se va a conformar pues estos consejos consultivos. Ahora, pero lo cierto es que en un diálogo y en una negociación, ambas partes tienen que entender que no todo se puede lograr. Y el tema es que las concesiones y los acuerdos se deben basar en una corresponsabilidad claramente definida. Ok, yo te cedo esto, te doy estos incentivos. ¿Tú a qué te comprometes? ¿Cuántos vas a invertir? ¿En qué tiempo? ¿Y qué impacto vas a tener? Porque si no, esto tranquilamente se transforma en un diálogo y una conversación, tú me das y yo me beneficio, y no en un ganar-ganar para la sociedad ecuatoriana. Pero además tiene que partir del principio de cuántos empleos me vas a generar y qué tipo de empleo, con qué características, porque tiene que ser empleo pleno, tiene que ser empleos sustentables en el tiempo, no pueden ser empleos temporales, no pueden ser empleo precario. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que estar sobre la mesa por ambas partes y además tiene que ir todo el mundo despojado con la idea de que el diálogo se puede hacer y que se pueden alcanzar los objetivos. Porque si voy con la idea de que me van a querer molestar y no voy a llegar a ningún objetivo, mejor no voy. Así es. Vamos al tema del sector externo. Sector externo, inversión extranjera, exportaciones, que son fundamentales. ¿Cómo ves tú o visualizas este sector externo en los próximos 4 años, considerando que hoy ya tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero que adicionalmente tenemos que generar más divisas para que ingresen al país para poder fortalecer la dolarización, independientemente que no es el único elemento de fortalecimiento de la dolarización? Claro. Por supuesto, Carlos, pero ahí está la base para que nos entre dinero fresco producido por nosotros mismos. Es decir, que nosotros tenemos que ver cómo logramos atraer, por un lado, inversión extranjera, pero esa inversión extranjera tenemos que ponerle las canchas y tienen que entrar al escenario nacional y tienen que entrar, por tanto, con las reglas claras. El acuerdo con la Unión Europea nos da una ventaja y nos permite a nosotros de una u otra manera que aquellos que quieran producir en el país para exportar hacia la Unión Europea productos ecuatorianos van a tener aquí una oportunidad de lujo porque tenemos nosotros, y tú lo sabes muy bien, que la inversión extranjera en el país ha sido baja históricamente durante muchísimo tiempo.
y que tenemos que crear condiciones, porque además yo sí creo que en el país nosotros podemos tener inversiones en el corto plazo, no te estoy hablando de 1 año, 2 años, pero sí en 5 años, 3, 4 años, inversiones que nos pudieran llevar a nosotros a 4.000, 5.000 millones de dólares de inversión acá en el país. Porque además las condiciones las tenemos. Lo único que necesitamos es las reglas claras para esta inversión. En los acuerdos como el de la Unión Europea nos pone a nosotros en el escenario internacional con las reglas mucho más claras de las que teníamos antes. Porque sabe todo el mundo que vamos a cumplir un acuerdo. Ahora, pero hoy tenemos un reto. A ver, el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo tenemos que dejar de ser exportadores de productos primarios. Y es un tema que no es nuevo, es un tema que lo venimos contigo discutiendo, claro, analizando desde hace mucho tiempo. Y dice, hay que comenzar a tener valor agregado en nuestras exportaciones. Ayer el ministro de Economía lo acaba de repetir en ese sentido. Y está bien, pero el tema es ese proceso para poder generar el valor agregado en nuestras exportaciones. ¿Qué tan complicado es? Porque para aquello se requiere procesos de innovación e inversión. Y sobre todo se requieren proyectos empresariales con esas características. Y no está pensando nosotros en proyectos empresariales tradicionales que tenemos, que no aprovechamos nuestras riquezas naturales, que además ya yo soy del criterio que las ventajas competitivas nuestras tienen que empezar por nuestras ventajas comparativas. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales que tenemos aquí y a partir de eso es ir a la industria que agregue valor y que nos lleve a nosotros a con nuestros productos ser competitivos. Te interrumpo sí, por una acotación. Cuando te refieres a recursos naturales, ¿te estás refiriendo al sector agrícola fundamentalmente o te estás refiriendo a otros sectores que provienen de los recursos naturales como por ejemplo el petróleo? Me refiero a lo agropecuario. Nosotros tenemos que volver a mirar el agro. El agro va a ser nuestra ventaja competitiva, a pesar de que la gente siga pensando que el agro es demasiado y que hay que huir del campo, ¿no? No, en el campo está nuestra riqueza. En el campo es donde nosotros tenemos el producto primario, donde podemos hacer una agroindustria agregando valor que nos lleve a poner productos en el primer mundo, en los mercados grandes. Porque además, y esto vamos a quién no, de nuestros productos agrícolas, ¿qué producto no es apetecido a nivel internacional? Y más si nos vamos por la economía verde, que además son cada vez en el mundo aparece un segmento mayor en el mercado de los productos orgánicos. Hacia ahí tenemos que apuntar también. Y el valor agregado no necesariamente tiene que ser funda, puede ser un producto bien orgánico, que además se venden a precios mucho mayores que los precios de los otros productos. O productos muy específicos que satisfacen la demanda de nichos tipo productos de mercado. Pero ok, vamos al otro, del sector externo. Está bien, el tema de la agroindustria es fundamental, va a tomar un tiempo, pero hay que hacerlo dentro de estos próximos 4 años y considerar que además no hay que planificar el país para 4 años, para un gobierno, hay que planificar el país con un horizonte mucho más amplio. Pero el sector turístico... Esa es la diferencia entre política de Estado y política de gobierno. Definitivamente. Las políticas tienen que ser de Estado. Así es. Pero vamos al sector externo. El sector turístico puede ser un gran dinamizador de la economía, porque puede traer dinero de afuera también en un turismo receptivo del exterior. Pero ahí tenemos otro inconveniente y todo es un proceso, lamentablemente, y digo lamentablemente porque hemos perdido mucho tiempo. Y los gobiernos autónomos descentralizados no se han enganchado, ni han entendido, ni han comprendido la importancia del turismo. Yo ayer ponía un ejemplo. Para España, el sector turístico es el 11% del PIB. Si ese 11% del PIB lo trasladamos al Ecuador, significaría 11.000 millones de dólares que podrían estar circulando en la economía ecuatoriana. Pero no terminamos de enganchar a los gobiernos autónomos descentralizados en una visión de desarrollo y de atracción turística para el país.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que el turismo se desarrolla en función de gobiernos locales, en función de crear polos de desarrollo turístico. Por tanto, nosotros tenemos que pensar y analizar. En alguna ocasión hablamos acá en tu mismo programa de zonas francas turísticas o zonas especiales de desarrollo turístico. Es decir, crear zonas donde veamos que hay un potencial turístico y decirle al gobierno nacional, señores, los recursos que el Estado puede aportar para ustedes, en cuanto al desarrollo productivo, va a ser en función de este polo turístico. Y ahí vamos a empezar nosotros a funcionar, donde además tengamos que poner que el turismo es exportación en frontera, cambiar el concepto. El turismo no es redistribución, el turismo tenemos que verlo como exportación en nuestras propias fronteras, donde además del producto turístico se venden productos artesanales, productos textiles, porque están relacionados con esa gama, con esa área. Por tanto, es todo un proceso y una cadena de valores que se forman a partir de este producto, que es un producto muy benévolo desde el punto de vista económico. Tiene problemas sociales que hay que atacar en su momento también. Ok, vamos al siguiente punto. No estamos en momentos de recuperación, perdón, no estamos en momentos de crecimiento, pero estamos en momentos de recuperación. Y dice el ministro de Economía, el déficit fiscal es 4.7. ¿Tu opinión? Sí, mira, un déficit de 4.7, el ministro sabe muy bien que se convierte en un peso fuerte, sobre todo si tomamos en consideración que para las reglas de la macro, nosotros deberíamos estar con un déficit por debajo del 3% o el 3.5%. Esto nosotros tendríamos que entrar a analizarlo y ver ¿qué tenemos que hacer para bajar ese déficit? Hay dos formas, o aumento ingresos o disminuyo gastos. Si voy por el lado de incrementar ingresos, tengo que ver qué fuentes son las que tengo para incrementar esos ingresos. El precio del petróleo, ya vemos que ahora con el problema que hay en el Medio Oriente, de nuevo baja un porcentaje interesante. Si vamos por tanto, nuestra principal fuente de ingreso al fisco, que era el petróleo, sigue estando en este sentido a la baja. Si nosotros analizamos el lado de los impuestos, estamos hablando que necesitamos impuestos para reactivar el aparato productivo. ¿A quién vamos a aumentar impuestos para aumentar ingresos? A la población no es lo aconsejable, porque además esto baja el consumo, baja la demanda y tenemos un problema de demanda interna entonces que estaríamos creando. ¿Dónde tenemos que entrar a analizar? Que el Estado tenga el tamaño que deba tener en función de los niveles de desarrollo que tenemos y en función de las actividades que va a realizar. Y que además el Estado empieza a disminuir gastos porque ya la parte de la inversión fuerte en infraestructura está hecha por parte del Estado. Entonces los gastos de capital en el Estado ya pueden empezar a bajar y por ese lado podemos tener la tendencia de que se den cada vez menos inversiones por parte del Estado y solamente aquellas inversiones productivas estratégicas que tenga que hacer el gobierno. Pero me llama la atención. Eso sí, no descuidar la inversión social, que no la estoy tocando acá en la disminución. A ver, pero Fidel, hay un tema. Estoy de acuerdo con tu análisis, pero aquí me llama la atención algo. Un déficit de 4.7%, un déficit fiscal de 4.7%, es 4.700 millones de dólares. Eso es tremendamente manejable. Si bien es cierto, es importante, es manejable. Pero llama la atención porque hay analistas que hablan de más de 8.000 millones de dólares. Sí, mira, esos análisis se hacen tomando en consideración todos los rezagos que hay y además porque toman en consideración también, y aquí hay un problema, tú puedes tener, digamos, necesidad de financiamiento para proyecciones que tienes hechas, y esto es importante que lo tengamos, pero que no vas a realizar necesariamente. Si no la vas a realizar, no me puedes contabilizar como déficit algo que no vas a hacer en ese año. Entonces, esa necesidad de financiamiento por un proyecto X que pasaste para el otro periodo,
no me lo puedes contabilizar como déficit. Seguirá entonces siendo la variable de ajuste el gasto de inversión, por tanto tenemos que ir a incentivar al sector productivo privado a efectos que dinamice la economía. Ahí está el motor de la economía. Ese es el motor de la economía y esa fue la idea central que planteó el ministro. Fidel Márquez, seguiremos analizando esto. Ya me dicen que se terminó el tiempo contigo, así que tengo que... Como siempre. Como siempre, pero siempre temas interesantes para tratar contigo, Fidel. Un fuerte abrazo y bienvenido de nuevo al país y felicitaciones por tu doctorado, creo que es, ¿verdad? No, fue un masterado en finanzas esta vez. Ok, está bien. En todo caso, felicitaciones. Hacemos una pausa y regresamos. Los hechos que hicieron noticia durante los últimos 7 días y los personajes que hicieron opinión aquí en nuestros programas, se los llevamos hasta sus hogares este y todos los viernes desde las 22 horas y su reprise los domingos desde las 12:30 en las voces de la semana, solamente a través de la señal de Ecuador TV. Los esperamos. No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá. Si a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT. Ambos tenemos un Doppio Box Z con 2.5 GB, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 GB para YouTube y ellos con Office 365 y 1 TB en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos, por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT. Objetos no identificados captados en radar, fotografías y video. ¿Viste el platillo volador al lado del avión? Algunos vistos por pilotos. Se aleja rápido. Y por personal militar. Viene hacia acá. Historias aterradoras contadas por aquellos que creen que fueron abducidos. Una máquina bajó y me sacó el ojo derecho. Y los misterios de Roswell. Nat Geo nos trae la historia secreta de los ovnis. Hoy, 20 horas. Ya nos encontramos con el analista político David Chávez. Vamos a hablar sobre el tema y el caso Odebrecht. David Chávez, muy buenos días y gracias por haber aceptado la invitación. A ver, el caso de Odebrecht visibiliza malas prácticas corporativas de una transnacional. Y aquí tenemos que comenzar a ver el bosque y no solo el árbol, porque para poder tomar soluciones estructurales tenemos que ver la integralidad. Malas prácticas corporativas de transnacional. Significa esto, y ya la historia nos recoge de malas prácticas corporativas de transnacionales, pero visibiliza comportamientos inadecuados en algunos países. En el caso de Odebrecht, como en 11 países y fundamentalmente en Latinoamérica. Pero la corrupción está a nivel mundial. ¿Cómo entonces luchar contra la corrupción? ¿Y qué nos deja de lección el caso Odebrecht? Carlos, un gusto estar acá de nuevo, gracias y un saludo a las amigas y amigas que nos ven. A ver, yo señalaría ahí dos cosas. La primera, que es desde una visión más general, esto de que no hay que perder de vista esto que acabas de señalar. Es decir, porque tenemos a ver que la corrupción, como si fuese la corrupción un problema solo de los funcionarios públicos, o principalmente de los funcionarios públicos, y eso no nos deja ver que aquí hay una estructura de cómo funciona el orden social contemporáneo, que hace que las empresas en general, sobre todo las grandes corporaciones, tengan inclusive más poder que los estados. Y eso se evidencia en cosas como estas, es decir, no basta con que apreciemos a los funcionarios que en un momento dado cobran alguna comisión, un cohecho, alguna cosa por los contratos, porque las empresas van a poder seguir corrompiendo. Ahora Odebrecht, mañana puede ser otra, pasado mañana puede ser otra. Entonces esto nos demanda la necesidad de hacer un control de doble vía. Es decir, es necesario controlar a los funcionarios públicos, por supuesto, y cuando incurren en actos como estos, sancionarlos con todo el rigor de la ley. Pero la pata coja de la discusión que tenemos sobre la corrupción es ¿qué hacemos con las empresas?
con las empresas, inclusive no solo con los funcionarios. ¿Cuáles son las sanciones que a la empresa como persona jurídica? Porque es curioso, las empresas son personas jurídicas en ciertos ámbitos, pero en estos temas es el funcionario concreto que corrompió el implicado. Me parece que ahí hay una primera cuestión que hay que tener en cuenta y la otra es que el único modo de combatir eso es fortalecer la institucionalidad de los estados, lograr la mayor transparencia posible, procesos absolutamente rigurosos de investigación. En este tema que tú me acabas de tratar, me voy por dos frentes. El primero, ¿se actualiza aquel debate de la responsabilidad penal empresarial? De algún modo yo creo que sí. Es decir, en esto suelo ser medio radical, pero no tendría que pensar en incautación de activos, en cosas de esas, a la empresa. Es decir, y además las sanciones deben ser muy fuertes. A ver si se animan, porque insisto, esto es de doble vía, a ver si las empresas con medidas fuertes, claro, esto debería suponer además un proceso a nivel internacional, digo, los países como los nuestros, que además son los más vulnerables, no son los únicos, hasta en Corea del Sur hubo recientemente un escándalo de corrupción, pero deberían intentar posicionar el tema a nivel internacional, algo así como lo que se ha intentado con los paraísos fiscales, en torno a cuáles son las sanciones que las empresas deben tener, es decir, a ver si las empresas se animan a sobornar funcionarios y saben que en caso de que se les pruebe corrupción, la empresa entera va a ser sancionada. Es decir, las empresas ajustarían sus mecanismos internos también para evitar que esto ocurra. Es un poco difícil esto aquí, no olvidemos que aquí está en juego aquello que se llama capitalismo y las empresas tienden a utilizar todos los medios posibles para obtener ganancia. Y este es uno de ellos, no hay que perder de vista eso. Ahora, el otro tema que tú mencionas es la necesidad de fortalecer la institucionalidad, pero cuando hablamos de fortalecer la institucionalidad, no solamente tenemos que concentrarnos en el tema de la justicia para que no exista impunidad, sino que exista una lucha contra la corrupción de forma eficiente y oportuna, pero también tenemos que hablar de todo lo que hay en el intermedio, que son los procesos de contratación pública, David. Indudablemente, o sea, ahí hay yo creo que, a ver, haciendo un balance objetivo, porque además este es un momento que demanda que en el país hagamos un balance muy objetivo de qué hemos logrado y qué no en la lucha contra la corrupción. A mí me parece que ha habido avances en la institucionalidad, como en general, digamos, si un Estado empieza a funcionar, una de las cosas es que se transparentan algunos de los procesos. Lo del sistema de compras públicas, por ejemplo, es un avance. Me parece que los controles sobre cómo se configuran y se diseñan los procesos quizá todavía tienen dificultades. Es decir, es muy preocupante, por el caso Odebrecht, es muy preocupante que el más importante funcionario del control del Estado, el Contralor del Estado, esté involucrado en el caso. El solo hecho de que ya esté en indagación es preocupante. Inclusive si no hubiese responsabilidad, ¿cómo es que el Contralor del Estado... ¿Cómo es que se llega a sospechar, por lo menos? ¿Cómo es que se llega a sospechar del Contralor del Estado? Sería terrible tener que llegar a auditar al auditor. Exactamente, es que ahí hay una gravísima debilidad, es decir, ahí hay una cuestión que para la comisión de la que ahora eres parte, ahí hay un tema muy importante, es decir, ¿qué pasa con los organismos de control? Tenemos varios, tenemos la Contraloría, tenemos al Consejo de Participación Ciudadana y Transparencia. Es decir, ¿qué pasa con esos organismos de control? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan? ¿Qué tan eficientes están siendo, además? Efectivamente. O sea, lo que nos muestra el caso de Brecht, el caso Petroecuador antes, no olvidemos también eso, es que no. Es decir, lo único que, y hay que reconocerlo, la única instancia institucional que ha venido funcionando y que no es de las 2 semanas últimas, por Dios, eso es una locura, esto es de ya un tiempo atrás, es la Fiscalía. Y creo que la Fiscalía ha respondido bien, lo de estos días ha sido de una claridad, de un manejo además muy institucionalmente muy riguroso del caso, y eso me parece que está bien, pero en cambio los otros, que son los que controlan lo que dices, el proceso, los que controlan cómo se asignan los contratos, cómo se diseñan, hay una cuestión clave en esto, ¿no? Es cómo se diseñan los procesos de contratación pública, porque ahí en ocasiones uno puede encontrar procesos en los cuales se dirige el proceso, ¿no? Es decir, casi se le pone entre líneas un nombre y apellido al proceso, se ponen ciertas características, ciertas cosas que favorecen a una empresa, y esos procesos de contratación deben ser auditados con todo el rigor para evitar, prevenir, digamos, que sería la primera etapa, prevenir que ocurran casos de fortalecer esa parte. Ahora, ¿deberíamos regresar el informe previo de Contraloría para la contratación? Todo esto parece indicar que sí. Yo ahí, digamos, no conozco muy bien del entramado. Porque cuidado por beneficiar la agilidad que
tiene que ver con oportunidad de hacer rápido las cosas para que no nos estanquemos. Descuidamos, en cambio, el blindaje de la seguridad, de la transparencia. Claro. O sea, lo que estamos viendo es que quizá esa idea de que, o sea, quizá, digamos, tengamos que plantearlo como que es una falsa discusión en términos de responsabilidad pública el poner la agilidad o la transparencia, porque, digamos, tendrían que estar juntas las dos cosas. Es decir, cae por su propio peso. Evidentemente. O sea, es decir, puedes hacer procesos ágiles y parte de la eficiencia estatal por la responsabilidad pública, ética, etcétera, es que además esos procesos sean lo más transparentes posibles. Es decir, inclusive la agilidad puede estar vinculada precisamente a mayor transparencia. Mientras más transparentes sean los procesos, menos posibilidades hay de que sea necesario revisar una y otra vez los procesos para verificar que no hay corrupción. Entonces me parece que ahí la deuda que tenemos todavía como país, la deuda que el gobierno de Alianza País tiene, de la reforma del Estado tiene, es esto de la prevención de los procesos de corrupción. Sin embargo, creo que hay que ser justos también en eso, teniendo en cuenta que, digo, no se trata ni de minimizar ni de justificar, pero después de 10 años de un despliegue de gestión del Estado y de inversión del Estado en una cantidad gigantesca de obras públicas de todo tipo, de inversión social, de inversión de todo tipo, el que no haya una andanada más allá de lo que ciertos medios, la oposición quiere pintar, el que no haya una putrefacción total del gobierno, de que todos los contratos, algunos quieren sugerir eso, ¿no? De que en todos los contratos hay corrupción, cosas así. El hecho de que no haya evidencias fuertes de que eso es así y de que estamos hablando de redes, lo cual es muy grave igual, pero redes específicas en ciertos casos con ciertas empresas, habla de que de alguna manera también los mecanismos que se han implementado de control y transparencia están funcionando, no del todo bien, evidentemente por estos dos graves casos de corrupción. Más bien ahí el análisis tendría que ser qué de eso está funcionando y dónde están los límites de lo que se ha venido aplicando en términos de compras públicas, etcétera, etcétera. Y creo que ahí hay todavía una labor por hacer para fortalecer los mecanismos institucionales de control. Yo más allá de las compras públicas hablo de la contratación pública, donde tenemos que fortalecer. Ahora, el otro tema tiene que ver es, la Fiscalía no está maniatada para iniciar indagaciones cuando tiene que esperar informes de Contraloría. Es que ahí, bueno, no conozco cuál es la mecánica jurídica para que esto ocurra exactamente, pero uno podría decir que en estos casos la Fiscalía tendría que actuar de oficio, además, ¿no? Es decir, no debería, si es que hay indicios que le permiten actuar, aunque no hayan informes de Contraloría definitivos, lo que fuese. Pero mira tú la incoherencia dentro de la institucionalidad, que hay que fortalecerla, por cierto. Es decir, en cambio el Consejo de Participación Ciudadana y Transparencia no puede actuar de oficio. Eso, ahí tienes un problema. O sea, ahí hay un problema serio. Claro, ahí tienes un problema, porque hay una particularidad que hay que tener en cuenta, que no hay que manejarla irresponsablemente, como buena parte de los actores políticos está haciendo en este momento. Esto de que, sí, como se suele decir, ¿no? Nadie roba con factura, es decir, y eso te plantea que el tratamiento de los casos de corrupción supone una condición muy sui generis, es decir, los indicios, hay que prestarle muchísima atención a los indicios. Es decir, a cualquier indicio, y hay que tener mecanismos de control indirecto, digamos, que permitan que los organismos de control actúen en función de eso. Claro, el problema con Contraloría es que Contraloría va a hacer toda una indagación y supone tener pruebas fehacientes y demás después de que el proceso está, lo cual demora los procesos, en fin. Pero no solo demora los procesos. Mientras más instancias ponemos en un momento dado, también estamos creando oportunidades para temas irregulares. Por supuesto. Por eso es que ahí es completamente de acuerdo, porque es ahí donde se vinculan precisamente agilidad y transparencia. Porque tener mayor control y mayor transparencia no supone volver engorrosos y burocratizar los procesos. Supone más bien porque precisamente si son transparentes, si son públicos, por ejemplo, ya, es suficiente. Es decir, el proceso puede tener 2, 3 pasos y más o menos hay los organismos de control mismo que deberían estar en todos estos procesos, conocen del proceso, es decir, es más difícil, blindas más el proceso y no hace falta ponerle 20.000 pasos y 1, 2, 3, 5 auditores individuales además que pueden ser fácilmente sobornables en medio del proceso. Esto genera temas políticos y facturas políticas, por cierto. Vemos la reacción de la Asamblea Nacional con un llamado a juicio político al Contralor, vemos las posiciones de el querer llamar al vicepresidente de la República y vemos el día de hoy la reacción del expresidente de la República, Rafael Correa, en su opinión en diario El Telégrafo en relación a estos temas, caso Odebrecht, e incluso al cuestionamiento de la Comisión Anticorrupción y de esta nueva comisión ad hoc. Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu criterio?
A ver, lo de la corrupción es inevitablemente un tema político. Es decir, más bien, digamos, es un tanto candoroso esto de que el tratamiento de la corrupción, la discusión sobre la corrupción, es un tema neutral, es un tema estrictamente moral, digamos, de buenos y malos funcionarios o alguna cosa así. Es un tema que además, por el efecto que suele generar, por el efecto mediático, el efecto en la imagen pública, etcétera, en la opinión pública, es un tema que fácilmente se mezcla con los posicionamientos políticos. Esa es una realidad de la política con la que uno tiene que contar. Es decir, es difícil decir que no. Esa variable siempre estará. Claro, uno esperaría que los actores políticos, por ejemplo, sean un poco más responsables en el manejo. Si es que, digamos, lo serían, si es que realmente su interés fuese el bien público y el salvaguardar esto. Pero es muy difícil de pedirles eso. Es decir, los actores políticos de lado y lado van a tratar de posicionar el tema en función de sus intereses y de sus... Lo cual en últimas uno podría decir hasta es legítimo, aunque me parece que es medio irresponsable. Creo que ahí el debate ya en ese plano es evidentemente correísmo, anticorreísmo una vez más. Es decir, de ese esquema de organización de la política, del discurso político y el debate político no vamos a salir en un buen tiempo. Y claro, la oposición por una parte está utilizando el tema para seguir golpeando a Correa. Es decir, es curioso, pero Correa sigue siendo, sin duda sigue siendo su bête noire, su bestia negra, ¿no? Es decir, el miedo de que Correa vuelva les va a obligar, es decir, ha sido además muy acelerado, son unas pocas semanas del nuevo gobierno y además de esto les dio una herramienta muy fuerte para posicionar la necesidad de destrozar la imagen de Correa, ¿no? Además, en este juego, que claro, políticamente es interesante, habrá que ver qué ocurre con Alianza País con eso, en este juego de poner en contra de Correa a Lenín Moreno. Entonces, lo del caso de Brecht les está dando mucha carne, digamos, precisamente para seguir en ese juego. Claro, y en el gobierno uno ve estas tensiones que creo son evidentes ya, es decir... ¿Fracturar el proyecto político? Claro, me parece que sí. La oposición quiere fracturar y al interior de Alianza País hay ciertas tensiones, digamos, al menos, que son evidentes. Y creo que en esa disputa es donde se va a resolver la dinámica política, al menos del siguiente año, según parece. David Chávez, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, gracias por la invitación. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y los espero hoy en la noche en Pulso Político. A partir de las 22 horas estaremos en vivo y en directo. Gracias, David. Entre los pacientes de esta semana tenemos a una mujer que vive presa de la depresión. Sé lo que se supone que debo hacer, pero parece que no puedo hacerlo. Un hombre asediado por un eczema irritante. He probado diferentes cremas, ungüentos, pero sigue volviendo. Y por algo mucho más amenazante para su salud. Me temo que estamos ante una situación límite. Dietas desintoxicantes. ¿De verdad necesitamos hacerlas? ¿O nuestro cuerpo hace ese trabajo por nosotros? Comidas curativas. Jueves 20 horas. Tú eres el que me trata como un bicho raro. Te alejas solo porque soy una chica. Para Nao, es difícil hacer amigos. Nunca encajaré en esta escuela. Quieres abandonar la escuela, ¿no? Pero algo inesperado puede suceder. Pero este lugar no está tan mal. Azúcar High School. Hoy, 17 horas. Por Ecuador TV. Estamos de regreso con más información de su interés. Me acompaña como cada mañana mi compañero Abraham Verduga desde el puerto principal. Vanes, un gusto acompañarte. Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Vamos de inmediato con la información. Empezamos con esto. Llamamiento a juicio político al contralor Carlos Pollitt, investigado por la Fiscalía en el caso Odebrecht, así como la expulsión de dicha compañía, fueron algunas de las resoluciones presentadas por Alianza País y sus aliados al interior de la Asamblea Nacional.
A primera hora de este lunes se conocieron los acuerdos de las bancadas legislativas de Alianza País y sus aliados. Ellos se habían reunido un día antes de forma reservada para tomar acciones dentro del proceso de investigación iniciado por la Fiscalía en el denominado caso Odebrecht. Una de estas decisiones, por ejemplo, es la de iniciar un juicio político al contralor Carlos Polit. El control político determina que nosotros estamos en esa facultad y en esa competencia de poder convocar y llamar a un juicio político a un funcionario público sujeto a ese control. Así que esa es la medida que vamos a tomar y obviamente sobre esa base determinar también en esa investigación cualquier hecho específico que puede involucrar incluso a otros funcionarios. También se plantea la conformación de una comisión multipartidista integrada por los vocales del Consejo de Administración Legislativa y la presidenta de la Mesa de Fiscalización. Para que viaje inmediatamente a Brasil y Estados Unidos con la finalidad de recabar información de manera directa sobre el caso ante las autoridades competentes de esos países. El presidente del Poder Legislativo, José Serrano, además anunció la necesidad de que el fiscal acuda periódicamente a la Asamblea para informar los avances del proceso investigativo sobre Odebrecht, compañía a la que se pide su expulsión inmediata. No claudicaremos en el combate a la corrupción. Tampoco claudicaremos en la lucha contra la impunidad. Finalmente, el bloque legislativo propone reformas para prevenir actos de corrupción, entre las que se destaca el de la muerte civil, figura que significa que quienes estén involucrados en este tipo de hechos pierdan sus derechos de ejercer cargos públicos y de elección popular. Alex Llanos, Ecuador TV. Por su parte, los asambleístas de oposición plantean comparecencias adicionales. Por ejemplo, se pide la asistencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, así como de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Aunque el llamamiento a juicio político al contralor Polit es el mismo que está solicitando Alianza País, desde Creo Suma aseguran que ellos ya iniciaron un proceso paralelo. En rueda de prensa la oposición hizo pública otras resoluciones, en las que además del control al juez de cuentas, se plantean comparecencias. Del vicepresidente Jorge Glass, responsable y coordinador político de los sectores estratégicos. Yo he visto, mire, él personalmente ha manifestado su disposición de comparecer a cualquier instancia. El asambleísta independiente Eliseo Azuero añade otro llamamiento, el cual está dirigido a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, a quienes se los quiere indagar por la reelección de Polit como contralor tras el concurso de selección llevado a cabo hace pocos meses. Este consejo que no hizo su rol, hoy en día esté callada totalmente. Desde Alianza País no se descarta ninguno de esos pedidos. Sin embargo, consideran que para ello será necesario sustentar con pruebas que justifiquen una convocatoria por parte del legislativo. Tendrá que venir a comparecer si es que eso es necesario y puede aportar con la información. Y que eso solo se logrará con la investigación que se viene desarrollando por la Fiscalía, cuyo titular Carlos Vaca Mancheno se encuentra nuevamente en Brasil. Y que recabará toda esta información que indudablemente la Asamblea Nacional también tiene que recibirla para tomar las acciones políticas que corresponden. Son las reacciones al interior de la Asamblea quienes esperan en la sesión de este martes de establecer los mecanismos de todo lo que se plantea desde los diferentes bloques. Alex Llanos, Ecuador TV. Representantes de diversos grupos sociales están a favor de la lucha contra la corrupción que ejecuta el gobierno nacional, también a las medidas aplicadas en los últimos días relacionadas al caso Odebrecht. Militantes del movimiento Alfaro Vive Carajo respaldan la decisión del movimiento Alianza País de hacer públicas las acciones en contra de la corrupción, de llamar a juicio político al Contralor General del Estado, Carlos Polit. Nosotros en eso apoyamos totalmente la lucha contra la corrupción, independientemente del sello político que tenga. Eso lo demanda el país. Lenín Moreno lo ofreció y lo está cumpliendo. Es necesario construir este nuevo país. Han quedado bases, hay estructurada la base, la estructura, pero si no hay una limpieza que tenga que ver con lo ético, con lo moral y con lo económico, eso no va a ocurrir. Por su lado, María Alejandra Vicuña, actual ministra de Vivienda y ex asambleísta, destaca que la lucha contra la corrupción es una tarea que se ha mantenido de manera permanente durante el proceso de la Revolución Ciudadana, que se continuará en la misma línea en este nuevo gobierno y aún con más fuerza. No vamos a solapar a nadie, por supuesto que sí, caiga quien caiga. Esa ha sido la línea de nuestros máximos dirigentes en consecuencia con la demanda y exigencia de las bases y de la militancia de Alianza País y de todas las organizaciones que respaldan este proceso político, con absoluta responsabilidad, no con show mediático, no como catapulta para o palestra política.
A esto se suma el apoyo de la academia. Clever Loor, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, destaca la importancia de los medios de comunicación en temas tan sensibles como este a la hora de dar a conocer cualquier tipo de información. Los medios de comunicación no pueden involucrarse ni dar opinión ni adelantar criterios en este caso con respecto a la corrupción o el caso de Brecht. Deben esperar que las instancias que han sido creadas para ese análisis, para esa investigación, actúen. A través de un comunicado, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador también respaldan el accionar del gobierno nacional en torno a las medidas adoptadas, procesando de manera inmediata reformas para prevenir actos deshonestos, incluso establecer muerte civil para funcionarios públicos involucrados en los mismos. El comunicado dice lo siguiente: aplaudimos y apoyamos la valentía y la disposición del presidente Lenín Moreno Garcés en que se investigue totalmente y se sancione a los responsables de actos de corrupción. Caiga quien caiga, tendrá que responder ante las autoridades y el pueblo ecuatoriano. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En la noche de ayer, el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, viajó a Brasil acompañado de un equipo técnico con el propósito de continuar con las investigaciones en el caso Odebrecht. El aviso de su traslado se confirmó en la cuenta de Twitter de la Fiscalía. Mientras que esta mañana Diario El Telégrafo publica el punto de vista del expresidente Rafael Correa respecto al trabajo e investigaciones sobre el caso Odebrecht realizados durante su gestión. El exmandatario incluso da a conocer algunos detalles en esta publicación. La noche de este lunes, la canciller María Fernanda Espinosa viajó a Nueva York, Estados Unidos, para cumplir con varios propósitos. Entre estos, sus actividades están una reunión representando al G77 más China y encuentros para conocer la situación de la comunidad inmigrante. A ello se suma una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para proponer mecanismos a nivel global que faciliten la lucha contra la corrupción. Fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países para combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque dolorosamente hay que reconocerlo, el flagelo de la corrupción es supranacional. Lo hemos visto con el caso de Brecht, que no es un tema que toca al Ecuador, sino toca a muchísimos países. El segundo aspecto que le vamos a proponer a la ONU es que entre los estados que somos parte de la convención, los 181 estados, elaboremos una batería de indicadores para tener sistemas de medición, de intercambio y comparación que sean similares para ser aplicados a los 181 países miembros de la Convención. Y finalmente proponerle a las Naciones Unidas un intercambio de experiencias de buenas prácticas de distintos países para combatir la corrupción. Este lunes se presentó la primera entrega del noticiero gubernamental titulado El Gobierno Informa. Ahí se dio a conocer un resumen de las actividades presidenciales y vicepresidenciales, así como el avance en la conformación del Frente contra la Corrupción. En este primer informe se recordó la posesión del presidente Lenín Moreno realizada el pasado miércoles 24 de mayo. Todos, absolutamente todos, formaremos parte de un ineludible diálogo nacional, profundamente enriquecedor. Ha concluido una etapa y empieza otra, que acaso sea más difícil, porque no solo debemos afianzar los logros, sino mejorarlos. Posteriormente, el discurso del primer mandatario en el marco de la posesión popular de su nuevo gabinete ministerial. Hoy asumen el deber de trabajar para el pueblo ecuatoriano y nunca defraudarlo. La ceremonia de entrega del bastón de mando al presidente Moreno con la participación especial de su par boliviano Evo Morales. Cambio se siente desde Ecuador, se siente cambios de países conducidos con presidentes que están con su pueblo. Felicitarles por esta gran concentración, esta gran proclamación del movimiento indígena y un apoyo al hermano Lenín Moreno. Dentro de las actividades se destacó el primer conversatorio con medios de comunicación en el cual se impulsó la lucha contra la corrupción. Hacer una cirugía mayor a la corrupción, pero adicionalmente vamos a pedir la colaboración, por supuesto, con independencia de cada una de las funciones de transparencia. El almuerzo con niños y niñas de 4 fundaciones a propósito del Día Internacional de la Niñez. Todos los
los seres humanos son hermanos. Todos los niños son hermanos entre sí. Desde la ciudad de Babahoyo se informó sobre los alcances del primer gabinete ministerial, donde se marcó el trabajo para los primeros 100 días de gobierno. Dentro del espacio destinado al vicepresidente Jorge Glass se presentó la entrega de créditos para emprendimientos de Banecuador. Esto nos demuestra que esta política de fomentar prosperidad mediante producción y empleo es una política transversal para todos los emprendedores o los que decidan emprender. Finalmente, este noticiero se refirió a la conformación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Creo que la comisión se ha establecido muy bien, tenemos diferentes posturas, diferentes maneras de pensar. De esta manera, el gobierno nacional, con un nuevo formato, comenzó a rendir cuentas a sus mandantes. César García, Ecuador TV. El gobierno del presidente Lenín Moreno comienza con la difusión de un noticiero semanal en reemplazo de los enlaces ciudadanos. Catedráticos en comunicación analizan las características de este formato para rendir cuentas a la ciudadanía. El gobierno informa es el nombre de este espacio que se difundirá todos los días lunes a las 20 horas y que tendrá una duración de 15 minutos. El catedrático de comunicación de la Universidad Central, Dax Toscano, considera fundamental que la ciudadanía no pierda este vínculo con la política de comunicación de su gobierno. Es derecho de la ciudadanía el que a través de diversos espacios esa ciudadanía esté informada, pero además que tenga los elementos necesarios para reflexionar, para poder analizar las realidades en las que vive. Hernán Reyes de la Universidad Andina analiza que al ser un formato distinto a los enlaces ciudadanos que realizaba el expresidente Rafael Correa, se requerirá de una corresponsabilidad de los medios de comunicación. Hay que estar alertas a ver cuál es la actitud y la respuesta que los medios de comunicación tienen. Se detienen en aspectos casi vinculados con el sensacionalismo y más bien ir a los temas de fondo y poder ser canales de transmisión precisamente de ese bagaje y de esos saberes que la ciudadanía necesita tener para poder tomar decisiones adecuadas. Aquí también se advierte que no solo debería convertirse en una rendición de cuentas, sino en un espacio por el derecho que tiene el gobierno y los ciudadanos para contrarrestar una posible manipulación de los hechos coyunturales por parte de medios y periodistas. Que permitan a esa ciudadanía no caer en procesos de manipulación y de engaño. Entonces, en esos 16 minutos, cualesquiera que sea el formato, dividiríamos en informar sobre la gestión de gobierno, pero también en rebatir sobre las mentiras que existan. Y de no ser suficiente, complementar este espacio con otros productos que permitan al gobierno tener una presencia que sirva como directriz en los grandes temas del debate nacional. Creo que tendrá que hacerlo, si es que tiene necesidad un momento determinado de dejar muy claras las posiciones políticas de determinados actores mediáticos o periodistas y de recolocar, diría yo, el debate y la agenda informativa sobre los temas que son de real importancia para el país, los temas de real interés público. Yo creo que es importante hacerlo. Según un comunicado oficial, el gobierno informa jerarquizará los temas y además de contener las actividades del primer y segundo mandatario de esta semana, informará al respecto de la puesta en marcha del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en su primera edición. César García, Ecuador TV. Mediante decreto ejecutivo número 21, el gobierno creó la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La herramienta clave de este plan es el Frente por la Transparencia, que lo conforman 10 personas. Su primera reunión formal de trabajo será el próximo lunes. Para el gobierno, la lucha contra la corrupción no debe quedar solamente como un anuncio retórico. Y para que esa idea pase del anuncio, del concepto a algo real, se recurrió a la vía de las herramientas que como Poder Ejecutivo se tiene a la mano. El decreto ejecutivo número 21, firmado por el presidente Moreno este lunes, crea la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Esa estrategia tiene como brazo operativo al Frente por la Transparencia, que le integran 10 miembros, quienes deberán, entre otras cosas, proponer estrategias para mejorar la transparencia en la gestión del servicio público y privado, hacer una revisión del estado de la política pública en materia anticorrupción, promover reformas, de ser el caso, y motivar procesos educativos cimentados en valores. Con este frente queremos instaurar un ente legítimo y necesario en el que el gobierno y la sociedad civil unan sus fuerzas para construir un país más honesto, más transparente, más eficiente, más eficaz, más tolerante, más respetuoso. Cero tolerancia a la corrupción. El trabajo del Frente por la Transparencia recibirá el aval de Naciones Unidas.
El Ecuador es un país parte de la Convención contra la Corrupción desde el año 2005 y esta convención contempla mecanismos de cooperación con los países que así lo soliciten. Cuando se establezcan los acuerdos con las Naciones Unidas, seguimiento de estos acuerdos también podrá participar los miembros que conforman el Frente. Los miembros del Frente por la Transparencia se reunirán el próximo lunes para trabajar sobre los ejes propuestos por el presidente Moreno, señalados en el decreto 21. Javier Ceballos, Ecuador TV. Información fuera de nuestras fronteras con reacciones al interior. El ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, y el ex canciller Francisco Carrión critican la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse del Acuerdo Medioambiental de París, pues dicen que eso afectará a todo el planeta. Escuchemos. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, informó al mundo la decisión de retirar a su país del Acuerdo de París en contra del cambio climático. Esta decisión es cuestionada en nuestro país. Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente, asegura que sin duda esta resolución del gobierno estadounidense impactará en el resto del planeta. Esto es un retroceso en el multilateralismo necesario para enfrentar este tema que tiene connotaciones planetarias. Por su parte, el ex canciller Francisco Carrión dice que el problema es grave, pues acelerará el cambio climático en el mundo. Y eso hace que los cambios que ya se vienen produciendo en el clima se agudicen. Pero pese a esta medida de Donald Trump, Granizo y Carrión dicen que cada día hay más conciencia en los seres humanos para proteger el medio ambiente a nivel mundial. Muchos estados de los Estados Unidos que han manifestado su deseo de voluntariamente disminuir sus emisiones. Igualmente, ambos creen que detrás de la decisión tomada por el presidente Trump habría intereses de por medio. No solamente económicos, sino intereses estratégicos. Cualquier ajuste que tenga que ver con la disminución de gases de efecto invernadero implica una inversión ingente de recursos que obviamente le quitaría competitividad a los Estados Unidos en los mercados mundiales. Estados Unidos es el segundo país más contaminante del planeta, superado apenas por China. Son responsables del 25% de la contaminación mundial. Ivana Paredes, Ecuador TV. 5 personas muertas dejó un tiroteo en un complejo de oficinas en Orlando, Estados Unidos. Según el informe oficial, el incidente ocurrió cuando un ex empleado de la empresa, de unos 45 años, comenzó a disparar contra las personas y luego se suicidó. La policía afirmó que el atacante era un trabajador descontento y despedido en el mes de abril. Fotos, videos e imágenes de los momentos del ataque en Londres, Reino Unido, circulan por las redes sociales, mientras la policía dio a conocer 2 de los nombres de los sospechosos. Se trata de un hombre de 27 años, ciudadano británico nacido en Pakistán, y otro de nacionalidad libia-marroquí. Ambos eran del barrio Barking en el este de Londres, donde comenzaron las redadas policiales poco después de los ataques del sábado por la noche. Cientos de personas se concentraron para hacer un minuto de silencio por las 7 personas quienes murieron y cerca de 50 resultaron heridas en el puente de Londres. La ceremonia fue oficializada por el alcalde de la ciudad. London stands in defiance. Los momentos de pánico que vivieron las personas que estaban cerca del lugar del ataque fue captado por las cámaras de los teléfonos celulares. En una de estas grabaciones se observa cómo los policías ingresan a un restaurante y piden a los comensales agacharse y ponerse a buen recaudo. Es el tercer ataque en Reino Unido en los últimos 3 meses. El anterior fue a la salida de un concierto en Manchester que dejó 22 personas muertas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El gobierno de Bolivia denuncia ante la ONU el bloqueo impuesto por Chile. Además, la toma de rehenes en un edificio de Australia deja un muerto y 3 heridos. Aquí nuestro resumen de noticias del mundo. El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Alzami, entregó al Consejo Nacional Electoral las propuestas de bases comisionales para la Asamblea Nacional Constituyente. Esto mientras la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que propondrá el 30 de julio para que se lleven a cabo las elecciones. Esto según el proyecto de cronograma que será sometido a votación por el Poder Electoral.
El gobierno de Bolivia denunció ante la Organización de Naciones Unidas el bloqueo por parte de Chile y que le deja hasta el momento un perjuicio al comercio internacional y pérdidas económicas por 206 millones de dólares. El presidente Evo Morales en su visita a Nueva York también participó en la conferencia sobre océanos. La explosión de un tanque de gas licuado en una planta química en la provincia de Shandong, en el este de China, deja 8 personas muertas y 9 resultaron heridas. Cerca de 900 bomberos en 170 vehículos acudieron al lugar para apagar las llamas y evacuar a los trabajadores de la planta. Una fuerte explosión, disparos y toma de rehenes se registró en un edificio de apartamentos en Australia. Según fuentes policiales, el atacante murió abatido y 3 uniformados resultaron heridos. Los residentes de los inmuebles aledaños fueron evacuados y las calles cercanas fueron cerradas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 8 en punto de la mañana, 1 hora menos en territorio insular. Y bien, con las noticias del mundo despedimos, pero Vane, ya empezamos con las noticias de la comunidad. Así es, noticias importantes que llegan desde el puerto principal. Abraham, nuestra compañera Guadalupe Ayoví, sigue una manifestación pacífica por parte de los taxistas que exigen más atención por parte de la ATM. Así que con eso y más estaremos al volver de esta pausa. Quédese con nosotros. Esto fue Noticias 7.